habitual. Cuando hablo de comunicación estrecha entre las 4 obras, me gustaría mostrarles un ejemplo que, si no recuerdo mal, en el taller de escritura de avanzados leímos este poema, pero yo no había hecho esta vinculación, ¿no? No sé si se acuerdan, en el poemario Poemas de la Oficina, está este poema, Dactilógrafo. Sí, claro. Que hace poco lo envié aparte para otra tarea de mezclar distintos discursos, ¿no? De mezclar 2 discursos. En el dactilógrafo está la carta formal, ¿no? Y mezclado con la carta formal los pensamientos, las evocaciones, las evasiones del dactilógrafo, ¿no? Si yo leo el poema de corrido, es un entrevero, ¿no? Montevideo, 15 de noviembre de 1955, Montevideo era verde en mi infancia, absolutamente verde y con tranvías, muy señor nuestro por la presente. Si yo hago este trabajo, ahí veo que hay 2 discursos, ¿no? Que hay 2 textos que conviven, ¿no? Un texto formal, la carta del dactilógrafo en su trabajo y lo que está pensando mientras hace eso, ¿no? Por ahí leía en un material que encontré en internet que los 2 discursos no tenían en realidad conexión, y para mí tienen muchísima conexión. Para empezar, fíjense acá, ¿no? La carta formal empieza, como es habitual, con la fecha y con la ciudad. Entonces, lo primero que escribe es Montevideo, ¿no? Y lo primero que evoca es Montevideo. Como que no hay conexión, ¿no? Justamente claro. la palabra esa que nombra queda resonando en su mente. Mientras está escribiendo Montevideo, queda resonando Montevideo. Y ese Montevideo que empieza a aparecer acá en lo verde, evidentemente no es el mismo Montevideo de la carta formal. Para empezar, es de la infancia, ¿no? Y este es el de la adultez, ¿no? Y de ahí vienen todas las diferencias que pueda haber, ¿no? El Montevideo de los juegos, de la época en que hay tranvías, de que hay más parques, de que hay más verde, pero verde también en sentido simbólico, quizás de más esperanzas de determinadas cosas. Entonces, son 2 Montevideos totalmente distintos, ¿no? El de 1955 y este otro de los años 20. Entonces, hay un montón de conexiones. Y yo quería leerles lo que dice, para que vean la conexión entre las obras y cómo esto está pensado como una obra total, ¿no? Los 4 libros. El viernes 15 de febrero, Martín Santomé anota en parte de su diario esto, ¿no? El protagonista de La Tregua. Lo que menos odio es la parte mecánica, rutinaria de mi trabajo. El volver a pasar un asiento que ya redacté miles de veces, el efectuar un balance de saldos y encontrar que todo está en orden, que no hay diferencias a buscar. Ese tipo de labor no me cansa, ese tipo de labor no me cansa porque me permite pensar en otras cosas y hasta, por qué no decírmelo a mí mismo, también soñar. Es como si me dividieran 2 entes dispares, contradictorios, independientes. Uno que sabe de memoria su trabajo, que domina al máximo sus variantes y recovecos, que está seguro siempre de dónde pisa, y otro soñador y febril, frustradamente apasionado, un tipo triste que sin embargo tuvo, tiene y tendrá vocación de alegría, un distraído a quien no le importa por dónde corre la pluma, ni qué cosas escribe la tinta azul, que a los 8 meses quedará negra. En mi trabajo, lo insoportable no es la rutina, es el problema nuevo, el pedido sorpresivo de ese directorio fantasmal que se esconde detrás de actas, disposiciones y aguinaldos, la urgencia con que se reclama un informe o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces sí, como se trata de algo más que rutina, mis 2 mitades deben trabajar para lo mismo. Ya no puedo pensar en lo que quiero, y la fatiga se me instala en la espalda y en la nuca como un parche poroso. Entonces, fíjense que pareciera que fuera el mismo personaje, ¿no? El que escribió el poema de Dactilógrafo y este Martín Santomé, porque mientras hace el trabajo rutinario, este puede pensar en otra cosa. Y a mí una de las cosas más interesantes que
que noté ahora en la relectura de La Tregua y no en su momento, no cuando la leí por primera vez allá de adolescente, es que la visión nueva sobre la visión nueva, por lo menos para mí, sobre lo rutinario. Realmente lo rutinario tiene mala prensa, ¿no? La rutina no es vista como lo monótono, lo aburrido, lo que te provoca cierta alienación, bueno, uno lo único que hace es hacer los mismos movimientos. Y sin embargo, este personaje ama la rutina porque mientras hace el trabajo rutinario no le exige un esfuerzo mental importante la rutina. Entonces, el pensamiento lo puede dedicar a otra cosa, ¿no? Mientras está haciendo lo rutinario, puede soñar, divagar, imaginar, hacer otras cosas, ¿no? Y sí odia cuando viene lo sorpresivo, porque ahí no puede dividirse en dos. Tiene que ser, ¿no?, mente y cuerpo dedicado a una sola cosa, ¿no? Entonces, ahí sí lo que le molesta es lo nuevo, lo sorpresivo, ¿no? Y esto, entonces, vean cómo están íntimamente conectados estas obras, que uno puede después hacer miles de conexiones, ¿no? Porque, bueno, está el mundo de la oficina, ni que hablar en montevideano, ¿no? Los lugares que se nombran, las calles. Hay algo que me decía Mari en su mail, de que una de las cosas que más digamos, no sé si le disgustó, que no le gustó del tema de la película, es que sea en Buenos Aires, ¿no? Cuando es algo tan... ¿no? La novela uno lee la calle Mercedes, la calle Colonia, la Plaza Independencia, lee el Palacio Salvo, y no ver eso en la película es decepcionante. Yo voy a ponerles unas características acá de lo que sería la poesía conversacional, ¿no? O coloquial. Algunas ya hemos hablado de ella. Eliminación o casi eliminación de los signos de puntuación. En los poemas de la oficina todavía hay signos de puntuación, pero escasos, ¿eh? Ahí salpicados, uno cada tanto, y hay momentos donde no aparece, ¿no? Donde deberían aparecer y no aparecen. Que esto es un ratito. ¿No? Después, cuando eso hace que la lectura de los poemas dependa del lector, ¿no? Porque si no hay signos de puntuación, uno va frenando y probando dónde se frena. Claro que el poema ya establece sus pausas al estar escrito en verso, es decir, se me termina el verso y al bajar los ojos yo hago una pausa en la lectura, ¿no? Ya el verso determina una pausa, pero hay otras pausas que dependen exclusivamente del lector y ya no del escritor, ¿no? Entonces, hay como una participación mayor del lector ya en la propia lectura del poema. Hay un ritmo conversacional y coloquial que la sintaxis no puede reflejar, ¿no? Hay cosas que uno dice de corrido cuando habla, ¿no? Pienso que, si ahora vemos algunos ejemplos en los poemas de la oficina, cuando uno saluda en el ascensor a alguien que no le importa mucho, o se lo cruza por la calle, ¿cómo anda usted? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Ese "cómo estás vos" es toda una palabra sola, ¿no? Porque en realidad no me interesa mucho lo que me responda, ¿no? Cuando uno le pregunta con verdadero interés a alguien, hace las pausas necesarias, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿No? Se nota la diferencia. El otro uno corre por ahí, ¿no? Entonces hay un trabajo sintáctico, gramatical, que trata de reflejar eso, cómo es la conversación, ¿no? El poema tiene también disposiciones distintas, ¿no? Se empieza a jugar con la disposición del poema y eso también hace más partícipe al lector. Eso de poner determinadas sangrías, de dejar una palabra sola colgada, ¿no? En la medida que ya no hay métrica y esas reglas que uno debe respetar, bueno, hay otro físico del poema, ¿no? Bueno, el abandono de esas métricas, de esas reglas. La ruptura de las diferencias entre el discurso privado y público. Por acá leyendo sobre los poemas coloquiales, encontré
un fragmento de un poeta peruano que no conozco, que me gustó mucho para ver esto de la ruptura de lo público y lo privado y tratado como si fuera una sola esfera. Fíjense lo que dice Antonio Cisneros en esta pequeñita estrofa. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia, sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble, el triple las hojas de afeitar. Una forma de verle lo positivo al abandono, ¿no? Bueno, no me aumentó el sueldo, pero de alguna manera indirectamente me aumentó. Las cosas me duran más. El frasco de Nescafé me dura más y ya no me preocupo mucho por la apariencia, ¿no? Hay mucho de humor y de humor amargo, ¿no? También. Eso me parece que puede ser otro rasgo interesante que no lo noté por acá, ¿no? De la poesía de Parra, de Benedetti, de este Cisnero que acabo de conocer, de que hay una ironía, un humor, pero muchas veces, casi siempre con un retrogusto amargo, porque en definitiva está hablando de un abandono, ¿no? Y él también se deja al abandono al no afeitarse ahí, ¿no? Eso de que le duran el triple las hojas de afeitar, antes se cuidaba más o tenía otra estética, yo qué sé, ¿no? Entonces hay, siguiendo con las características, reproducir la oralidad. Recién veíamos un che, ¿no? Que aparecía ahí, un dale, che, dale, no sé qué, ¿no? Bueno, reproducir esas frases populares, malas palabras, interjecciones, ¿no? El lenguaje de determinadas jergas, ¿no? Por ahí Benedetti mete, eso me hace acordar también a mi abuelo, por ejemplo, ¿no? En otra época, claro, las malas palabras también han cambiado, ¿no? Se carajeaba más, ¿no? Por ahí, Benedetti mete varios carajos por ahí, una palabra que yo no escucho tanto ahora, ¿no? Los chiquilines creo que no la usan, ¿no? Y que es tan sonora, como diría Fontana Rosa. Sustitución, si bien no hay, muchas veces se eliminan los signos de puntuación, las comas, los puntos y seguidos, los puntos y aparte, a veces aparecen determinados signos para marcar las pausas. Habrán visto en poemas de Benedetti la barrita inclinada, ¿no? Dividiendo palabras, dividiendo versos, ¿no? Al estilo de si fuera una coma, ¿no? O determinadas sangrías también, ¿no? Muchas veces en los poemas aparecen varias voces, ¿no? Como si fueran polifónicos. Bueno, hay una voz, pero hay otra que dialoga. Entonces también se empiezan a mezclar los géneros, y esa es otra cosa que me parece interesante de esta poesía, porque es como, no respeta nada, ni siquiera los géneros, ¿no? Muchas veces el poema cuenta una historia, se narra algo en el poema, muchas veces hay un diálogo que parece teatral, a veces hay como acotaciones entre paréntesis que parecen mismo indicaciones de teatro. Entonces tampoco se respetan los géneros, y esa es una de las cosas que Benedetti dice que fue uno de sus propósitos en alguna entrevista. Bueno, cuestionar el tema de los géneros en la literatura y tratar de unirlos, de unificarlos. No en vano tiene una novela que está escrita en verso, por ejemplo, Cumpleaños de Juan Ángel, ¿no? Entonces ahí se salteó todos los límites de los géneros. ¿Sí? Como Tabaré. Ahí está, sí. Escribir en verso toda una novela es imposible. Sí. Hay que recordar que las obras de teatro durante el siglo de oro español se escribían en verso, y Shakespeare está escrito en verso también, ¿no? Y los romances, La Ilíada, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros la leemos cuando leemos la traducción, la leemos en prosa, pero están escritas en verso también, ¿no? El griego no lo tengo mucho en dedo todavía. Y menos el griego de la época de Homero, Alma, supongo. Sí, las epopeyas estaban todas cantadas en verso porque recordemos que estaban hechas para ser cantadas de pueblo en pueblo, ¿no? Y entonces el hecho de que estuvieran que fueran escritas en versos y con sonoridades y con rimas, y eso permitía que los Aedas y Rapsodas las